Ajá, ahora sí, ya se está grabando. Déjame verificar por si acaso. Excelente. Bueno, entonces hoy, déjame cerrar esto. Vamos a comenzar con la prepa de Backend con NES. ¿Se ve la pantalla? Sí. Okidoki. Bueno, acá más o menos les puse cuáles son los puntos que vamos a tratar primero, generalidades de qué es NES, por qué vamos a utilizar NES. O sea, porque no utilizamos Express solo, porque no utilizamos cualquier otro. O sea, ¿qué ventajas nos brindan NES para elegirla como principal opción? Luego, ¿cómo configurarlo inicial? Es decir, ¿qué necesito tener instalado? ¿Cómo hago para poder, bueno, crear un proyecto allí? Luego, ¿qué son los componentes? ¿Cuáles son los componentes principales? Eso es como que lo que quiero que por lo menos abordemos el día de hoy, el sábado, ya empezar a hacer la práctica y especialmente utilizar Mongoose, porque se lo vengo diciendo, casi que lo nombro todas las semanas. ¿Se acuerdan que les decía los ODM, los ODM, los ODM? En todas las prepas lo he dicho, bueno, por fin vamos a trabajar con Mongoose, pero eso lo vamos a dejar para el sábado. Luego también quiero enseñarles cómo utilizar Docker en el sentido de que nosotros siempre hemos trabajado directamente en producción, en Firebase, digamos, por ejemplo, directo allí, todo lo que nosotros estábamos probando se metía en la base de datos. Entonces, sabes, con Docker te da como que ese ambiente donde tú lo puedes probar local, donde esté aislado como que para cada uno pueda hacer sus pruebas y eso no afecta nuestra ambiente de producción. Entonces, el utilizar Docker, bueno, es chévere tanto para pruebas como desarrollo, pero les voy a explicar qué es un contenedor, qué es una imagen y todo eso, pero bueno, después en el momento si ustedes quieren desplegarlo con contenedores a producción, eso ya es otro nivel que no lo vamos a ver, eso tendrían que utilizar Kubernetes, es otra cosa, pero bueno, vamos a ver esa parte. Luego, TypeORM, eso creo que no lo voy a dar, porque eso es más como para base de datos 1, es con SQL, pues. Lo que sí también vamos a ver es la documentación, porque si ustedes se dan cuenta, realmente con otro, utilizando Express puro, como que no tiene la herramienta que sí tiene acá NES. NES, tú instala Swagger y Swagger te va a generar automáticamente la documentación. ¿Qué ocurre con los otros? No tiene esta herramienta y tú, por ejemplo, puedes irte a Postman, que ya también después vamos a hablar de Postman, y tienes que ir como que creando la documentación de todos esos endpoints. Entonces acá te lo va a hacer automático y es muy chévere. Y bueno, también está la parte de WebSockets, que no sé si nos va a dar chance de verlo o no. Pero bueno, eso es más o menos un recuento de qué es lo que vamos a hacer. Entonces, ¿por qué utilizar NES? ¿Y qué es NES? Bueno, primero comentándoles acá, NIS es un framework progresivo que se utiliza para construir aplicaciones del lado del servidor eficiente. Está basada en Node, ¿ok? Y está construida como base Express para poder manejar las solicitudes HTTP, ¿ok? Y bueno, acá les coloco que fue creado por este señor acá y lanzado en 2017. Entonces, realmente una herramienta muy reciente. Si ustedes la aprenden chévere, eso les da un plus porque se están como que actualizados con cosas que son novedosas, recientes y no se quedan solo con lo básico que la mayoría de las personas lo único que sabe es Express. Entonces le das como que un plus al currículum de ustedes. Bueno, eso es en cuanto a que es Nest, o sea, es un framework. Ahora, ¿cuáles son las características? Bueno, acá se los pongo. Primero, está basado en TypeScript. Yo creo que ustedes vieron TypeScript en sistemas de info, pero si no, realmente es muy similar a JavaScript, entonces no va a haber como que tantos rollos, pero lo necesitamos, ¿ok? De manera predeterminada, bueno, para proporcionar componentes estáticos y tener un mejor manejo, pues. Ahora, ¿qué otra característica? Es que la arquitectura es de tipo modular. Ustedes van a ver que todo va a estar dividido por modulitos, que la palabra módulo como tal no es la más correcta de utilizar, porque módulo es un archivo dentro de ese módulo, lo pudiéramos llamar como un recurso. Entonces nosotros dividimos como que la lógica en recursos. Por ejemplo, todo lo que tiene que ver con el manejo de usuario, todo lo que tiene que ver con el manejo de productos, todo lo que tiene que ver con el manejo de compras. Entonces eso nos permite separar súper bien la lógica, porque si por ejemplo para los usuarios queremos utilizar Firebase porque bueno, tiene
la autentificación mucho más sencilla, te permite lo de Google si no tienes que instalar autentificación de Google, o sea, quieres manejarlo, bueno, chévere, tienes toda tu lógica para allí, tus llamadas a Firebase por allí y tal. Pero después si quieres tener lo otro, está como que en su modulito y también su lógica no sea MongoDB. Y así vas como que logras separar y estructurar bien todos los módulos. Luego, ¿qué más tenemos? Bueno, una característica es que está inspirado en Angular. Quizás ustedes no han utilizado Angular, quizás sí, pero bueno, para la gente que ha utilizado Angular, va a ser como que mucho más fácil el aprendizaje porque se adoptan muchos conceptos allí. Y después, por último, ¿qué más tenemos? Tenemos que tiene un robusto soporte de HTTP porque utiliza framework HTTP robusto como Express. Bueno, como les digo, se basa en Express para poder realizar todas esas peticiones. Entonces, esas son como que las ventajas de manera general. Ahora, ¿por qué utilizarlo? Por lo mismo que les estoy colocando acá. O sea, tiene una productividad aumentada, o sea, te brinda muchas herramientas. O sea, principalmente la estructura, como les digo, está bien modularizada. Entonces, la manera de trabajar es una manera que es muy intuitiva y cualquiera la puede entender. ¿Qué más tiene? Bueno, tiene herramientas integradas, como la que les digo, genera la documentación automáticamente, cosa que otros framework no lo tienen. Y es lo que les pongo acá. Tiene Swagger. Además, ¿qué otra herramienta? Que esa sí no la vamos a ver. Si ustedes quieren después aprender la parte, bueno, la aprenderán, que es como, se llama Jest, para hacer testing. Entonces también te brinda eso. Bueno, escalabilidad porque facilita la construcción de aplicaciones grandes y complejas y bueno, flexibilidad. Luego, ¿qué casos de uso? ¿Para qué la podemos utilizar? Y en el caso de nosotros lo que vamos a utilizar para hacer una API RESTful, o sea, una API normal. También se puede utilizar para microservicios. Si quieren utilizar GraphQL, también te lo permite. Se pueden hacer WebSockets, que es para aplicaciones en tiempo real, o sea, te brinda muchas características. Ustedes van a ver que al momento que nosotros generemos, hay unos comandos para generar recursos y te ponen todas estas opciones de cuál es la que quieres hacer. Entonces, realmente te facilita mucho. Y otra característica es lo siguiente que vamos a ver en la próxima lámina, es que utiliza la CLI. Entonces, ustedes dirán, ¿qué es CLI? Bueno, es la interfaz de línea de comandos que nos va a facilitar hacer las cosas mucho más fácil. Pero ¿cómo es eso? ¿Qué es lo que nos facilita en cuanto a creación, administración y desarrollo? Bueno, o sea, al ustedes instalarlo y ejecutan un comando por la terminal, por ejemplo, créame un módulo. Él te crea el archivo del módulo y te pone toda la estructura de, por ejemplo, o créame un controlador. Ya directamente te pone la estructura que debería tener un controlador con un get, con un post, con un put, con un delete. Te da como que todo eso sin tú tener que escribirlo siempre. O sea, como son cosas que se repiten, con solamente colocar ese comando en la terminal te facilita las cosas en cuanto a creación. Entonces, ¿qué nos quedamos de acá? Esto hay que instalarlo. ¿Por qué? Porque si no lo tenemos que hacer manual y escribir todo el código así de cero. Entonces, instalando la CLI te facilita eso. Vamos a ver que son unos comanditos que vamos a hacer ahí, que si NES, GRS. Entonces eso nos crea carpetas y nos crea todo para que lo tengamos bien estructurado. ¿Qué dice acá? Creación rápida de estructuras de proyecto. Bueno, esta parte es lo mismo que les estoy diciendo. O sea, te facilita la creación de módulos, controladores, servicios, DTOs, otros comandos en específicos, ahorrando ¿qué? Ahorrando tiempo y reduciendo los errores manuales que pudieran haber. Porque como ya te da toda la estructura, no lo tienes que escribir de cero y al no escribirlo de cero, reduces errores que pudieras tener. Y esto, bueno, lo podemos pasar. O sea, también facilita la implementación de pruebas de unos archivos que van a ver como SPSS, pero eso no lo vamos a ver nosotros aquí. Pero si quisieran hacerlo, también te facilita esa creación de archivos de prueba. ¿Dudas en cuanto a lo que les he explicado? ¿No? Ok. Entonces, ¿qué vamos a hacer para instalar NES? Ok. Primero lo que tenemos que hacer es tener Node, que yo me imagino que todo el mundo acá tiene instalado Node. Pero ¿cuál es la mínima versión de Node que se necesita? Es la versión 16. Lo recomendable es que sea de 18 para arriba. Mejor si es la 20, pero bueno, o sea, ustedes tienen que tener primero instalado Node. Entonces, bueno, no sé, pueden verificar ustedes aquí a ver cuál es la versión de Node. En mi caso, yo tengo
la 20. Entonces, bueno, yo no tendría ningún problema. Una vez que tengan eso ya instalado, vamos a instalar el CLI, que es el CLI, lo que yo les mencioné. Esta interfaz de líneas de comando, lo que nos va a facilitar poder crear esos archivos de manera rápida. ¿Cómo se instala? Bueno, lo tienen que instalar de manera global, en el root, pues. ¿Cómo hacemos? Bueno, npm y lo ponemos global, instalamos NES.js CLI. ¿Ok? Teniendo eso instalado, nos facilita un montón las cosas. Después, ok, ya instalamos la interfaz de línea de comando. Listo. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, nosotros tenemos que crear un proyecto. Y es tan simple como escribir NES New Project Name. Podemos escribir ya directamente NES porque tenemos instalado la CLI, ¿ok? O sea, nos brinda una serie de comandos que te facilita la creación de las cosas. Uno de estos viene siendo este, NES New, y escribes el nombre del proyecto. Ok, después de eso, bueno, ¿cómo lo vamos a correr? Ustedes se acuerdan que cuando utilizamos React o Next con X, ¿qué hacíamos? Hacíamos npm rundev o yarn rundev y así van, o yarn dev. Entonces acá hay que escribir npm run start dev, o sea, hay que añadirle como que la palabrita start para poderlo correr de manera local, ¿ok? Y recomendación, tienen que instalar Postman de tal manera que acá nosotros lo que vamos a estar es probando las respuestas, o sea, estos, como les dije, son solicitudes HTTP. Y nosotros vamos a estar haciendo gets, o sea, obteniendo cosas, o mandando cosas, o actualizando cosas, o eliminando cosas. ¿Y cómo nosotros vamos a poder probar que eso esté funcionando bien? Bueno, necesitamos como que un ambiente que nos permita probarlo. ¿Y cuál es? Bueno, va a ser Postman. Entonces, ¿qué vamos a hacer acá? Ustedes escriben en Google, descargar Postman y descargan Postman. Después, una vez descargado, pues nada, les va a aparecer, creo que es acá el home, todo sencillito, normal, y después, pues nada, le dan acá el símbolo del más y pueden empezar a probar. Acá ustedes van a escribir el URL que vamos a probar, que ya después eso se los voy a ir explicando, pero acá pueden ver, tengo localhost 3000, que es el puerto por default donde se va a correr cuando hacemos en Yarn Startup, ¿verdad? Nosotros lo corremos por default en el puerto 3000, lo podemos cambiar, se los explicaré cómo, pero después seguido de esto vamos a poner la ruta que vamos a establecer en el controlador para poder probar ese input. Pero establecemos acá exactamente, queremos hacer un get, un post, un put, un patch, un delete, lo que sea. Y todo esto les voy a explicar cómo se manipula cuando lleguemos a ese momento. Ok, ¿dudas en cuanto a la instalación? Todo claro. Ok. ¿Qué tenemos acá? Tenemos cuáles son los componentes comunes. Hay muchos más, pero los que más vamos a estar manejando, bueno, vamos a manejarnos todo con clases. Entonces, bueno, es una diferencia de cómo venimos trabajando en sistemas de info, porque aquí todo es clases. Y bueno, ese es el primer componente. Luego, ¿cuáles están? Bueno, hay unos, yo decidí, en vez de nombrárselos a ustedes que sí, controlador, decorador, los wards, las intersectores, el módulo, el pipe, el servicio, el recurso, o sea, en vez de nombrárselos así, en la próxima lámina yo se los voy a estructurar una manera como acá, que están acá. Hay una pirámide. ¿Qué es la pirámide? Son las bases, son los cimientos. Con esos componentes son los que nosotros vamos a necesitar mínimamente para poder construir nuestra aplicación, ¿ok? Son los que le van a dar la estructura. Sin ellos, bueno, pues obviamente todo esto se cae. Lo demás que tenemos con estrellitas a los lados son cosas que te van a permitir complementar, pero no es la estructura como tal. Entonces, bueno, primero tenemos acá el controlador. Entonces, ¿qué es un controlador? Acá se los pongo como un camioncito. O sea, el controlador es el que nos va a permitir directamente hacer esas solicitudes HTTP en el sentido de que, por ejemplo, ¿qué es lo que se va a hacer si nosotros establecemos un GET? Si hacemos un PUT, si hacemos algún delete, algo allí. Entonces ellos son los que van a permitir crear como que ese camino de lo que nosotros, por ejemplo, tenemos en el front y el back.
va a crear cada una de nuestras rutas para que se pueda conectar con otra cosa, ¿ok? Después tenemos el módulo, que el módulo es el que va a permitir por cada uno de estos recursos o módulos, como lo habíamos mencionado antes, tener un orden en esa estructura. ¿Por qué? Porque como yo les dije, puedo organizarla ya sea por usuario, lo puedo organizar por producto, por cualquier otra cosa que yo diga. Entonces, ¿yo ahí qué voy a tener? Bueno, voy a tener el controlador, que va a ser como que este camioncito que va a permitir ese transporte. Entonces, yo tengo que decir, ¿cuál es el controlador? ¿Cuál es el servicio? ¿Voy a importar algo? ¿Voy a exportar algo? Entonces, él permite como que llevar la estructura de todo lo que hay en ese recurso para poder yo tenerlo organizado y tener una buena guía exactamente de qué es lo que yo tengo, ¿ok? Un orden. Y el último, que también es parte de estos cimientos, es el servicio. ¿Qué es el servicio? Bueno, tener toda esa lógica de negocio que va a caracterizar a lo que nosotros queremos lograr allí. Entonces, ¿qué es lo que tiene? Por ejemplo, la llamada a la base de datos o la llamada a alguna otra API, como en mi caso, ¿se acuerdan en la prepa de Neo4j, que yo llamaba una API que se llama TMDB? Bueno, todo eso es lógica de negocio que puede cambiar. Si yo decido cambiarme de API de películas y quiero, no sé, poner otra porque esa se cayó, ese ya no le están dando soporte. Bueno, yo no tengo ni que cambiar mi controlador, no cambio mis endpoints, no cambio nada la manera en cómo se va a conectar el front conmigo, simplemente cambio el servicio que va a ser el que me está proveyendo eso. Entonces, es una manera de cómo separar tanto cada una de estas rutas para llamar a la API, ¿verdad? De lo que es la lógica de qué es lo que yo quiero después al final hacer con eso. Y bueno, como les digo, el módulo permite tener estructurado todo lo que contiene un recurso. Entonces acá al lado les pongo lo que va a complementar. ¿Por qué? Porque para construirlos todos y cada uno de ellos vamos a necesitar cositas en el código que nos faciliten hacer esas implementaciones. Entonces, en primer lugar, tenemos los decoradores, que ya en la próxima lámina se los voy a explicar. Eso es un patrón de diseño que, si se acuerdan también de sistemas de info, lo vieron. El que salía como las matroscas, bueno, o salía también como con un rodillo de pintar, bueno, es ese decorador que nosotros habíamos visto. Bueno, todo esto que les digo pertenece a un recurso, todos ellos de manera global. Luego, ¿qué otro hay? Está Interceptor, que ese no se los voy a, o sea, no vamos a meternos tanto en eso. Los pipes, sí, ¿para qué? Para hacer validaciones. Después tenemos los wards, también para poder decir, mira, tienes permiso, no tienes permiso, o sea, como para proteger ciertas rutas, ciertas cosas que vamos a hacer. Y también eso lo explicamos no en esta prepa, sino en la próxima. Entonces, si entendemos esto, no nos quedamos con directamente, mira, sí, tiene todas estas cosas, sino que le damos una manera de cómo entender cuáles son los que yo necesito y cuáles son los que me complementan. ¿Se entiende esta lámina? Sí. Ok, entonces pues acá les pongo de nuevo, porque si repetimos las cosas nos quedan de manera más clara que viéndolas solo una vez. Entonces, ¿qué es el servicio? Maneja la lógica de negocio, es el cerebro de la aplicación, es el que se va a conectar con lo que realmente nosotros vamos a querer hacer con nuestra aplicación. Se conecta a la base de datos, se conecta a otro API, se conecta a algo. El módulo organiza las características de ese recurso, las agrupa lógicamente. Ya vamos a ver que las agrupa en 4 segmentos. Cuando lleguemos allí lo entenderá mejor. Y luego, ¿qué tenemos? Tenemos aquí el controlador, que es el que va a manejar todas las solicitudes de entrada y también lo que va a salir, ¿verdad? De nuestro backend, enviando las respuestas y gestionando aquí las rutas. Entonces, antes de entender estos componentes básicos, es necesario primero entender qué es un decorador, porque los decoradores son literalmente la base de todo esto. Acá me lo copié en la página la que se llama Guru, algo así se llamaba, que utilizamos el sistema. Entonces, bueno, empezamos. ¿Qué es un decorador? Bueno, son una forma especial de sintaxis que permite añadir metadatos a clases, a métodos o a propiedades. ¿Qué quiere decir esto? Yo puedo tener una clase, defino, esta es la clase Erika, y al principio está vacía.
Entonces tú te vas a preguntar qué va a hacer Erika. Puedo escribir manualmente qué es lo que va a hacer Erika, pero si yo lanzo un decorador, le doy como una habilidad. Le doy como una habilidad especial, no sé, tenemos a Superman, entonces tú le das una capa, entonces ahí sí se convierte. Bueno, algo así. Tú tienes algo base y si le añades algo, ahora tiene más capacidades. Entonces, ¿a quién le puedo pasar eso? Yo se lo puedo pasar a una clase o se lo puedo pasar a un método o a alguna propiedad. Ya lo vamos a ir viendo, pero lo que quiero que tengan acá visto es como yo tengo algo base y le brindo ciertas características para complementarlo y hacer que actúe de cierta forma. Por ejemplo, nosotros vamos a ver en las próximas láminas decoradores de clases, como que, bueno, si yo definí, no sé, la clase producto, o sea, el servicio de producto, bueno, yo tengo que darle las capacidades y que él sea un servicio, que tenga eso que habíamos visto arriba en la pirámide, que él sea esa funcionalidad. Entonces yo le paso un decorador que se llama inyectable para decirle que tú eres un proveedor, tú vas a tener esas capacidades de ser un servicio, ¿ok? Entonces acá yo se los pongo. Creé mi clase llamada usuarios, ¿verdad? Controlador es el controlador de este modulito llamado usuarios. Pero esta clase así sola no hace literalmente nada. Es una clase vacía. Ignoren por ahora esto. Una clase vacía que no hace nada. Bueno, yo si le pongo un decorador, que todos los decoradores comienzan con arroba, le doy la característica a esta clase de que esta clase ahora va a ser control, que va a ser un controller, que va a tener todas las características que tiene un controller, ¿ok? Entonces nosotros no vamos a tener que directamente escribir dentro de esta clase todo lo necesario para que ella sea un controlador, sino que ya simplemente con hacer esta línea, con pasarle ese arroba, bueno, le doy todos esos aspectos. Ok, listo, ya lo especifiqué yo como un controlador. Ahora, ¿qué puedo hacer? Bueno, estoy dentro de la clase, ¿verdad? Y yo quiero meterla aquí, creo un método, ¿verdad? Obtener usuario. Que ahorita la ponemos así. Pero nosotros queremos decir que, bueno, que, o sea, si yo creé la ruta llamada usuario, me gustaría a mí crear una solicitud HTTP que sea de tipo GET, lo que habíamos visto en Postman. Es decir, que cada vez que yo llame ese endpoint llamado localhost raya usuarios y haga un GET y le pase la ID del usuario, quiero que actúe haciendo eso, que haga un GET de solicitud HTTP. Entonces, ¿yo qué utilizo? Bueno, acá otro decorador llamado get que le va a brindar todas esas características sin yo decirle, mira, tienes que comportarte así para hacer esta solicitud HTTP, ¿ok? Le doy todas esas propiedades. Entonces, abstrae bastante el código para que no tengamos que nosotros hacer tantas cosas simplemente con meterle un decorador antes de lo que nosotros queremos hacer, tanto clase como método, pueda brindarle todas esas características. Entonces, bueno, un decorador, ¿dónde se coloca? Se coloca encima de una clase método propiedad, utilizando el símbolo arroba, y este decorador también puede cambiar el comportamiento de la función o propiedad en tiempo de ejecución, lo que facilita añadir lógica sin modificar directamente el código. Si se fijan acá, ¿qué quiere decir esto? Bueno, nosotros teníamos a esta personita que era una persona normal. Le metí un decorador y le estoy dando ahora otras habilidades, les doy un aspecto, le doy cositas que puedo hacer que antes no podía. Y ahora le puedo meter otro decorador más encima, le doy más propiedades, más beneficios, por así decirlo y verlo de manera sencilla. Entonces, ¿entienden qué es un decorador y por qué se usa un decorador? ¿Puedes hacer un recap de eso? Ok. Nosotros sabíamos que vamos a trabajar acá con TypeScript y acá nosotros somos como más tipados haciendo las cosas. Entonces, ¿vamos a trabajar con qué? Vamos a trabajar con clases y vamos a definir métodos y propiedades. ¿Cómo lo podemos ver de manera más sencilla si no han utilizado TypeScript? Bueno, con lo que hacíamos en estructura de datos, o sea, con Java. Nosotros definíamos clases, las cuales le definimos propiedades y les definíamos, o sea, atributos, y también le poníamos métodos, ¿verdad? Pero nosotros, si queríamos que esa clase hiciera algo, teníamos que escribir código para que hiciera algo, ¿verdad? Entonces, para evitarnos a nosotros tener que escribir toda esa funcionalidad que tiene que hacer esa clase, irnos desde cero, hacer primitivas de las cosas, con los decoradores te permite ya añadir, tú los importas de NES te los da.
te dice, mira, toda la funcionalidad que tú deberías tener en un controlador, en vez de que tú la definas como primitiva acá dentro de tu clase, yo te paso todos los métodos del controlador y tú simplemente lo único que tienes que hacer es importar controlador de NES Common y acá lo pones encima de la clase y pones @controlador y ya esa clase absorbe todo lo que ellos te dan para que tenga las características de un controlador, ¿ok? Igualito, no solamente aplica para las clases. Acá tú estás definiendo un método que es obtener usuario, pero acá tú tendrías que configurarlo para que puedas tener esa solicitud HTTP de tipo GET y que puedas generar ese endpoint como tal, ¿verdad? Entonces, que en vez de tú hacer toda esa lógica como primitiva acá, tú vas a importar el decorador que te ofrece Nest para poder hacer esa solicitud HTTP de tipo GET y lo pones acá encima. Y ya este método acá abajito, obtener usuarios, adquiere todas esas capacidades. Entonces un decorador permite absorber características, absorber método, funcionalidad. Ahora sí. Sí, pues, gracias. Ok. Y esta va a ser la base para todo lo que vamos a hacer. Entonces, si tienen dudas, por favor díganlo porque esto es como una bola de nieve. Empieza chiquito y se va a ir acumulando y es mejor no tener dudas desde el comienzo. Ventajas de por qué utilizar, bueno, los decoradores, lo mismo que les estoy diciendo. Nos va a permitir configurar componentes para que sean controladores, servicios o módulos o incluso más cosas, para que sea un Word, para que sea lo que tú quieras poner. Inyección de dependencias, facilita la inyección de dependencias indicando qué dependencias deben ser inyectadas y qué componentes. Igualito eso no me quiero meter aún porque no hemos entrado tanto en los servicios para podérselo explicar. Permite hacer validaciones porque va a haber algunos de tipo validación, o sea, se acuerdan como que, ay, cuando tienen que validar que un número fuera mayor, que un número sea menor, no tienen que hacer ese código. Ustedes agarran un decorador que haga las validaciones y te olvides. Luego, el código va a ser mucho más limpio y más legible porque te das cuenta que no tienes que poner tu primitiva exactamente allí, sino que simplemente importaste tu decorador de get y tú ya sabes que literalmente eso hace una solicitud de tipo get y ya, sencillo. Ahora, ¿qué decoradores hay? Los decoradores de clases. Cuando hablo acá de decoradores de clases, si se dan cuenta, coincide con nuestra estructura de la pirámide, que es el controlador que les dije, el enrutador, el camioncito ese que nos va a generar todos los endpoints para que después el front se pueda conectar. Entonces, para que esa clase tenga esa capacidad, pues le pasamos el decorador de controller. Si vamos a crear un servicio, el servicio que es el que se conecta, o sea, la que contiene la lógica de negocio, se va a conectar con la base de datos o con otra API, bueno, hacemos el injectable, que es lo mismo que un provider, pues, que es un proveedor. Entonces, en ese caso utilizamos injectable. Si queremos que actúe como módulo, aquel que yo les dije, una carpeta para organizar todos los archivos, determinar qué es lo que es cada cosa. Bueno, entonces utilizamos el módulo, ¿ok? ¿Se entiende por ahora? Sí. Okidoki. Después tenemos otros decoradores de métodos, los que les digo, un método de solicitudes HTTP. Ponemos el get, si queremos hacer algún get, o sea, si por ejemplo el front necesita simplemente recoger la información del usuario, tú se le vas a mandar esa información del usuario con un get al front, ¿verdad? Si él quiere crear un usuario, quiere meter el usuario en la base de datos, bueno, vamos a utilizar un post de tal manera que nosotros estemos recibiendo nuestro backend toda esa información, lo haríamos con un post. Si entonces él quiere hacer alguna actualización, bueno, ponemos el put. Entonces recibimos una estructura que nos va a permitir después hacer el cambio. Queremos cambiar el nombre de usuario. Entonces, bueno, esto es para, no lo voy a crear de cero, sino para actualizaciones y el delete para saber que vamos a eliminar algo. Esos son los 4 métodos que vamos a utilizar. En cuanto, si se dan cuenta, estos decoradores de métodos son ¿para qué? Para acá, para esto. Bueno, vuelvo a decir la palabra método, pero es para los métodos que vamos a definir en el controlador. Entonces, si yo defino un método llamado obtener usuarios, entonces utilizo un get. Si voy a hacer create user, utilizo un post.
y se lo pongo encima. Entonces le brindo no solamente a la clase, sino que estos de acá van a permitir que un método adquiera las características. ¿Ok? Chévere. Yo creo que sí. ¿O no? Sí, sí. Sí. Ok. Después, decoradores de propiedad. Entonces, ¿qué quiere decir? Bueno, como nos lo dice aquí, propiedad. ¿Qué es una propiedad? Igualito que como hacíamos en la estructura de datos. Nosotros primero definíamos cuáles son las propiedades de estas clases. Entonces, acá vamos a poner private, read only. En este caso, como es el perfil, yo necesito tener el servicio del usuario, porque o sea, es la manera como lo separaron. Crearon un resource de usuario y un resource de profile. Entonces yo a su vez, este señor de acá, profile, necesito el servicio que yo construí en otro módulo usuarios, ¿ok? O pues, también vamos a ver la otra manera. Si yo creo producto, ¿verdad? Y yo necesito información, perdón, producto no. Si yo creo compra como un modulito y necesito la información del usuario, porque bueno, el usuario es el que hace la compra, necesito inyectar la información del usuario en la compra. Entonces, bueno, yo puedo crear acá una propiedad que se llame user service, que sea tipo user service, y yo para poderlo meter acá, no es que lo meto y ya está, tengo que inyectarlo. Entonces yo inyecto acá el servicio de otro resource, de otro modulito, que no tiene nada que ver con esto. A ver, pero no lo puedo meter así como ya está. Tengo que inyectarlo, ¿ok? Porque eso es de otra cosa, es otro módulo y yo acá no fácilmente puedo mezclar los módulos, o sea, tengo que hacer unos procedimientos para poder hacer eso. ¿Y cuál es el procedimiento? Bueno, inyecto acá el servicio, ¿ok? Entonces, para crear ese tipo de dependencias, de que un servicio dependa de otro servicio. Después también tenemos el de tipo columna para definir que eso es ya cuando estemos creando, esto es de SQL. Esto es, por ejemplo, para si en vez de utilizar MongoDB hubiéramos utilizado, no sé, Postgre. Entonces, en la entidad definimos los atributos que va a tener esa entidad, pero para decir que, bueno, que eso no es un atributo simple, sino que es una columna de SQL, pues, entonces yo acá le estoy pasando a qué, una propiedad, le estoy pasando que va a ser de tipo columna, pero bueno, eso es de type ORM, eso no es que nos vamos a meter mucho. Ok, entonces, ya les dije, los que afectan las clases, los que afectan los métodos, los que afectan las propiedades. Ahora, vamos con otro. ¿Dudas ahí? No, Erika. Ok. No. Después, ¿qué tenemos? ¿Se acuerdan que nosotros también en estructura de datos, los parámetros es lo que va a recibir acá nuestro método? Puede recibir, bueno, vuelvo a repetirlo, recibe parámetros. Si yo quiero especificar que esos parámetros que ellos reciban sean de una manera o de otra, puedo utilizar estos. Tenemos param, que no lo voy a explicar aquí porque eso lo tengo que explicar cuando lleguemos a la lámina donde está la parte del controlador. Acá no tiene lógica que se los explique primero y después meternos en lo otro. Hay otro que es de tipo body, es decir, que esto que recibe esta función puede ser de tipo parámetro, puede ser de tipo body, puede ser de tipo query o puede ser de tipo header. Es decir, simplemente le doy acá esta característica o esta propiedad al parámetro que recibe un método. Eso es lo que quiere decir parámetro, ¿ok? ¿Dudas? ¿Puedes repetir No. eso, por favor? Ok. Esquema mental. Teníamos clases. Las clases tienen propiedades, ¿verdad? Los atributos. ¿Y qué más también definíamos en las clases? Los métodos. Y los métodos que pueden recibir parámetros, ¿verdad? Lo que siempre colocamos en los paréntesis. Entonces, si tú quieres que los parámetros que están dentro del paréntesis de un método tengan ciertas características, yo le voy a pasar también su decorador al parámetro, ¿ok? No les voy a explicar todavía qué es cada uno, pero simplemente que tengan en cuenta que a lo que recibe un método, yo también le puedo pasar un decorador, ¿verdad? Eso sí se entiende, o sea, lo que les quiero decir es que es en esta parte, en la parte del paréntesis de un método, ¿ok? O sea, en vez de recibir atributos, recibe parámetros otra vez. Sí, ¿te acuerdas como cuando, por ejemplo, creamos acá un método que se llamaba say hello? Entonces tú le pasas el name. Entonces él decía hello y le anexabas más name para poder decir hello, Erika.
Tú le pasas el Erika y si no le pasas a Gibel, y si es Hello Angivel, bueno, a lo que recibe ese método, yo le puedo pasar también unos decoradores para darle cierta característica a eso que se está pasando aquí, ¿ok? Oh, ok. Eso es en cuanto a los decoradores. Entonces, es el patrón de diseño fundamental para desarrollar aquí. Ahora sí vamos a entrar a que es un módulo. Entonces, ¿se acuerdan la pirámide? ¿Qué teníamos? Teníamos al controlador, al módulo y al servicio. Vamos a empezar con el módulo. ¿Quién era el módulo? Era el que gestionaba todo. Yo creo que una manera también para que lo vean más chévere es que déjenme crear, voy a crear acá. Yo tengo una carpeta que se llama test base de datos, ¿ok? Me voy a poner acá y voy a crear un proyecto. Entonces, ¿se acuerdan que yo les dije de instalar el CLI, la línea de comandos? Para crear un nuevo proyecto pongo nest new y acá lo voy a llamar prueba. Entonces, creo acá mi proyecto. Dice que voy a utilizar npm yarn o pnpm. Entonces, yo digo yarn. ¿Por qué? Porque eso es lo que a mí me gusta. Si ustedes quieren elegir otra cosa, elegirán otra cosa. Instalamos aquí que no tarda tampoco tanto. Es para que vean la estructura en las carpetas y como que les quede de una manera más gráfica grabada. No debería tardar tanto. Ok, listo. Se creó. Entonces, bueno, mi manera de hacerlo, vuelvo a entrar acá. Y ahora me paro acá de nuevo. Para abrir directamente en VS Code pongo code. Punto. Y, ajá, sí, yo confío. Lo abro. Se fijan, tengo acá la fuente, pues. Vamos a tener por default la carpeta main, que es donde vamos a definir para que la aplicación corra. Yo les dije que va a estar en el puerto 3000. Si ustedes no quieren que sea 3000 y quieren poner 3001, pueden poner 3001. Si quieren poner, no sé, el que ustedes prefieran, ponen lo que quieran. ¿Ok? Aquí, este archivo es un archivo SPS, son archivos de pruebas. Como no vamos a ver pruebas, nos olvidamos de ese archivo. Nos quedamos con lo que les dije. Nuestra base, nuestros cimientos, la pirámide. Tenemos el módulo, el servicio y el controlador. Entonces, ¿cómo funciona el módulo? Bueno, fíjense acá. El módulo es simplemente para organizar, para tener un orden. Nosotros tenemos acá, y bueno, faltaría una, que es la de exports. Pero esto como es app, aquí no hay que meternos tanto con eso. Pero ajá. La estructura es que siempre un módulo, como es el que va a organizar, va a decir, ok, en donde estamos parados, ¿necesitamos importar algo? ¿Sí o no? Si necesitamos importar algo, define cuáles son todos los módulos que vamos a importar. Necesito importar el módulo de productos, el módulo de usuarios, el módulo de compras, el módulo de lo que ustedes quieran. Entonces, todo se define acá, todo lo que vamos a requerir en este resource. Bueno, acá es el root, pues, pero lo que se necesita en ese resource para poder funcionar. Luego, vamos a definir, bueno, quién va a ser el controlador, el que va a ser el camioncito. O sea, tú acá pones quién va a ser el camioncito de este resource. Luego, los providers. Los providers son los injectables, son los servicios, la lógica de negocio, los proveedores. Entonces, tú puedes acá definir, ok, mi provider va a ser este, y si hay que poner más, este y este. Pero acá defino, ok, todos mis proveedores, los que van a tener lógica de negocio, ¿cuáles son? Y después vamos a exportar algo de este módulo, ¿no? En nuestro caso estamos parados en el root, no vamos a exportar nada. Pero, bueno, para que ustedes tengan acá el orden de qué es lo que hay en un módulo. A ver si acá me deja hacer zoom, no. Pero bueno, son 4 cositas que tenemos en el módulo. Entonces el módulo, ¿qué es lo que hace? Es como organizar, es como llevar una lista para que no se pierdan las cosas y poder ubicarse bien y saber dónde está parado. Entonces acá se los pongo. ¿Tenemos dudas en cuanto a cómo crear un proyecto? No. Ok. Entonces, acá ¿qué tenemos? El application module, como que el más grande. Él tiene que recibir, por supuesto, todos los módulos de todo lo que tenemos, los usuarios, las órdenes, los productos, lo que ustedes vayan a tener. Él tiene que importar todos los otros módulos de lo que nosotros vamos a desarrollar. Y lógicamente, si nos paramos ahora solamente en extraer el manejo de los usuarios,
él también tiene que saber cuál va a ser el controlador de usuarios. O sea, cuáles van a ser las rutas o los endpoints que yo voy a necesitar para hacer un get de usuario, un post de usuario, un delete usuario, un actualizar usuario. Entonces, él necesita saber cuál va a ser su controlador, con qué base de datos me voy a estar relacionando, o sea, su servicio y todo lo que vayamos a definir allí. Igual lo mismo para orden. Entonces, el módulo simplemente es cómo organizar. Si nosotros queremos crear un módulo, no tenemos que irnos así y colocar acá, ay, quiero crear un nuevo documento, ¿y cómo lo voy a llamar? A.module, y así va, no lo tenemos que hacer manualmente. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, lo hacemos acá, utilizando el comando de nesgmo, y le pasamos un nombre, un path, ¿ok? Y lo va a crear ya con una estructura que ustedes no la van a tener que escribir de cero. Entonces, vamos a crear aquí uno, ¿dónde está? Ponemos nesgmo, vamos a llamarlo user, ¿ok? Y esperamos, ok, me dice que lo creó. Entonces, fíjense, me creó la carpeta usuario, que eso me hubiera tocado a mí hacerlo manual. Después estoy acá en usuario, fíjense que él ya me crea una clase que se llama, este es el módulo de usuario, le pasa el decorador de módulo y ya directamente le importo. No lo tengo que escribir yo directamente, ¿ok? Ojo, que si lo hacemos como resource, entonces ya acá te mete el import, te mete el export, te mete cuál es el provider, te mete todo. Pero estamos ahorita trabajándolo por separado. Entonces, bueno, este señor es el que se va a encargar como que, ¿de qué? De organizar todos los componentes relacionados, como controladores, servicios, proveedores. Es el que va a permitir verdaderamente tener una arquitectura modular, todo separarlo por modulitos y que a su vez sea escalable, porque esto no va a estar como un espagueti, sino que cada uno va a tener su cosita por separado y bueno, va a ser mucho más fácil. Permite encapsular. ¿Por qué? Porque agrupa componentes relacionados para mantener una estructura de código limpia y organizada. Va a permitir la reusabilidad y gestiona las dependencias. O sea, tú sabes exactamente de qué dependes. Si estábamos en Profile, en el ejemplo anterior, bueno, yo sé que para el servicio de Profile yo necesitaba el servicio de usuario, pero yo tengo que gestionar esa dependencia, ¿se acuerdan? Entonces, ¿cómo hago? Bueno, primero lo tengo que importar acá en el módulo para que yo después pueda directamente acceder en mi servicio al servicio del usuario. Entonces, es manejar dependencias. Tener todo bonito, también clean code, para que sea todo de manera que todo el mundo entendamos. Entonces, cada aplicación tiene al menos un módulo raíz. El módulo raíz es nuestro punto de partida, es el que les enseñé ahorita cuando creamos el proyecto, porque ahí, a partir de él, es el que va a decir, voy a tener todos estos resources o todos estos módulos, tengo lo que les dije, usuario, producto, compra. Entonces, él va a gestionar todo y bueno, al final es el que va a permitir que se construya el grafo de la aplicación y la estructura de datos interna de NES, para que después él pueda resolver todas las cosas que él requiera. Entonces, por eso es que al menos tiene uno, el de la aplicación. Y acá se los pongo de manera más bonita. Acá módulo, bueno, ¿por qué? Porque es como manejar configuraciones, se los pongo acá con este simbolito de configuración. ¿Y qué maneja? Maneja todos los imports que se requieran, todos los controladores, todos los providers y todos los exports. Y eso es en cuanto al módulo. ¿Dudas en cuanto al módulo? ¿Se vio claro con el código? Sin dudas. Ok. Entonces, acá vuelvo y se los repito para que también les queden las láminas. Porque las láminas es lo que ustedes van a tener para poder repasar. Entonces, tenemos que inyectarle a la clase las propiedades de módulo, ¿verdad? Entonces yo voy a decir, va a tener, especificar cuáles van a ser los imports, cuáles van a ser los controllers, cuáles van a ser los providers, cuáles van a ser los exports. De tal manera que existe el módulo de gatos, o sea, son los ejemplos que da NES, así como Neo4j es todo Matrix, bueno, NES es todo gatos. Entonces él especifica, ok, como está el módulo de gatos, entonces tendrá el controlador del gato, el servicio del gato, y voy a exportar el servicio del gato, ¿ok?
Sí, en el caso de que lo requiera. En el caso, por ejemplo, de los usuarios, nosotros tuvimos que haber exportado el servicio del usuario porque después lo va a utilizar Profile. Entonces, nada, acá se los dejo para que entiendan lo mismo que yo les expliqué, pero ya les expliqué los decoradores y ya les acabo de explicar la estructura fundamental de un módulo. ¿Cómo se ve esto en las carpeticas? Bueno, nosotros tenemos el App Module, que fue el que vimos cuando creamos ahorita el proyecto. Si yo creé usuarios, ¿se acuerdan? Y me generó la carpeta de usuarios. Dentro de esos usuarios, bueno, yo tendré el módulo del usuario, el controlador, el servicio. Igual después si creo desde la CLI, desde los comandos NES, GM, y pongo productos, entonces me crea el módulo de productos y ya lo tengo cada uno por separado, nada se mezcla, todo está modularizado. Entonces, más o menos así es como se vería la estructura en las carpetas. Ahora, ¿qué es un controlador? Entonces, acá, volvemos a esto que se lo pongo literalmente en todas las láminas de las prepas, pero con esquemas mental vamos a entender bien. Entonces, ¿qué pasa? ¿Se acuerdan que nosotros teníamos la base de datos? Que también podía ser una API, que puede ser todo lo que sea. Y teníamos todo esto a nivel de la aplicación de frontend y la aplicación de backend. Aquí estamos nosotros. Entonces, esto va a tener algo donde van a entrar cositas, que es lo que nos vamos a conectar al frontend. ¿El controlador dónde va a estar? El controlador va a estar aquí, de este lado. Es el que te va a permitir que este señor del frontend te haga peticiones de tipo GET, es decir, obtén los usuarios. Entonces, él te manda el GET, créame este usuario, él te manda acá el post, actualízame esto, te manda el put, bórrame esto, te manda acá el delete. Entonces el controlador va a ser ese camioncito entre el backend y el frontend para poder gestionar todas esas solicitudes HTTP, que va a tener los endpoints para que esto se pueda mover. Entonces, ¿controlador en qué nivel va a estar? Va a estar aquí, ¿ok? Y acá de este lado, ¿se acuerdan que también teníamos la conexión con la base de datos? Es decir, la lógica de negocio de este lado. ¿Cómo nos vamos a conectar? Bueno, ya esto es con el servicio. Entonces, ¿quién va a manejar acá esta parte naranja? El servicio. Servicio por aquí, controlador por aquí. Y yo, como estoy entrando y saliendo de la aplicación, yo necesito tener filtros para validar que toda esta información sea correcta, tenga cierto esquema. Bueno, pues yo le pongo su filtrico aquí y su filtrico aquí. ¿Ok? Es por eso que les he hecho tanto énfasis. Y bueno, acá en el medio tenemos a los módulos, que los módulos es el que va a organizar todas esas carpetas, por así decirlo, o esa estructura de archivos. Entendido de manera más gráfica, ahora sí que es un controlador. O sea que el DCO es básicamente como que toda la parte que, o sea, como la parte de la pedida de los datos, que si tener los manejos, o sea, es eso, ¿no? Esa parte, ¿no? Va a ser la estructura que necesita tener los datos para tú poderlos manejar con el controlador. Eso es lo que es el DTO. La estructura de cómo tiene que estar el dato para que se pueda manejar dentro de este camión. Ya, No perfecto. pueden venir así sueltos, o sea, imagínense que fuera un contenedor de estos de los de China, cosas así. Bueno, no te pueden mandar ahí tu pedido a lo loco, ahí suelto tiene que tener una estructura, tiene que tener un orden. Entonces ese va a ser nuestro DTO. Es la manera en cómo yo, siendo el señor del backend, necesito que tú en un post me mandes los datos, y si no me los mandas así, yo no te los voy a recibir, porque necesito que tenga el orden. Pero eso, bueno, el controlador es el camión, el que te va a permitir que se pueda transportar. Y esta es la manera en cómo tiene que venir la mercancía. ¿Ok? Ahora sí está más claro. Igual acá, en la lógica de negocio, el servicio, yo también como un bus, o sea, mi base de datos tiene acá su validación, acá en la entrada, pero el backend también se asegura que yo todo este paquete de información que te estoy mandando tenga cierto esquema de tal manera que va a coincidir y se lo paso a la base de datos bien y no va a haber ningún rollo. Perfecto. Chévere. Sí. Ok. Entonces, acá se les explico. Acá, del lado del cliente, el cliente va a hacer una petición HTTP, un request. ¿Quién es el cliente? Nuestro frontend, el usuario.
Entonces, voy a tener varios controladores, un controlador para el usuario, un controlador para el producto, un controlador para, ¿qué era lo otro que teníamos? Las compras, ¿ok? Entonces, el cliente va a hacer mediante esa petición HTTP / algo, que va a ser el endpoint para poder llegar. O sea, él te dice, puede ser un get. Ok, pero ¿dónde lo voy a hacer? Te tengo que pasar el endpoint, te tengo que pasar el complemento. El controlador es el que va a definir cuál va a ser lo que viene después de, por ejemplo, localhost 3000 / ¿qué? / user. Entonces, tipo, si quieres buscar por un ID, le pasas el ID y haces tu get y así vas. Pero es el que te va a definir esas rutas de cómo este señor te tiene que hacer la petición para que tú lo puedas recibir. Entonces, un controlador se encarga de manejar las solicitudes HTTP entrantes y devolver una respuesta al cliente. No solamente es devolverte el dato, es decir, el usuario, acá está toda la información de este usuario, la información de todo este producto. También yo te tengo que decir que si algo no funcionó, me enviaste algo mal, yo te tengo que dar una respuesta, que también lo vamos a ver más adelante. ¿Cuáles son las respuestas HTTP? O sea, ¿qué es el código, el que nosotros no sabemos, el 404, pero qué es el 401? ¿Qué es el 500? Bueno, yo tengo que entonces el cliente, si ocurre un 401, decirle por qué ocurre un 401. Entonces, no solamente devolver la información, sino también establecer qué es lo que voy a hacer. Si me da este error, ¿qué hago? ¿Qué le muestro? ¿Qué le devuelvo? Eso. Entonces, los controladores definen los puntos finales de las rutas que pueden ser accedidos por los clientes. O sea, si tú quieres obtener usuarios, ¿cómo tienes que escribir ese URL para poder yo darte el usuario? Entonces, gestiona las rutas, define qué, los endpoints para la aplicación, asociándoles un método, get, post, put, delete. Luego, procesa las solicitudes, no solamente te genera el endpoint. A ver si acá si lo entienden. O sea, si yo pongo acá user, que ahorita no tiene nada, esto no va a volver nada porque eso no tiene nada, pero le explico la manera en cómo yo tengo acá que pasarle las cositas, ¿ok? Entonces, si a su vez esto está anidado y pongo user, no sé, profile, entonces yo creo acá una manera, yo les tengo, o sea, creo que con los controladores, yo creo la manera en cómo él va a acceder a este endpoint, ¿ok? Eso es lo que quiero, a lo que me estoy refiriendo. Acá si se fijan, si lo ponemos a, bueno, acá no porque no hemos hecho nada. Ok, perfecto. Y tampoco lo estoy corriendo, de hecho. Entonces, no le hice, ¿se acuerdan? El yarn start dep, que eso es importante, porque si no, no va a funcionar. Ok, ¿qué más tenemos? Procesamiento de solicitudes, recibe y procesa las solicitudes, que ya se los debo, y devolver una respuesta. Entonces ya se los dije, no solamente es devolver la información, es devolver qué respuesta HTTP estoy teniendo yo, que también se los traje en una lámina para que les quede todo esto como guía y no se pierda. Decoradores en el controller. Los mencionamos, ¿ok? Tenemos el que es de clase, que es el controller, es decir, yo defino mi clase CatController, que imagínense que está vacía, que ahorita no tiene nada, ¿ok? Que esto no está. Entonces yo le digo, ok, CatController, ¿qué va a hacer? Voy a adquirir todos los métodos y todas las propiedades que me está brindando este decorador controller. Yo no tengo que establecerle de manera primitivamente cómo va a ser esa solicitud HTTP. Se lo paso y ya, me olvido. Entonces yo voy a definir este endpoint como cats. Es decir, que si alguien quiere obtener información de gatos, ¿yo cómo lo voy a hacer? Bueno, como lo tenía ahí, localhost / ¿se acuerdan que puse user? Bueno, acá lo va a obtener como localhost / cat. Y si yo le hago un get así puro, pues va a retornar lo que hay acá. En este caso, al cliente, el del front, le va a salir this action returns all cats. ¿Ok? Y eso es lo que le sale. Ojo, entonces, ¿qué vamos a utilizar? Los decoradores ¿de qué? De métodos, que los vimos antes. El get, el post, el put y el delete. Por eso, al principio lo único que queríamos tener es la estructura de en dónde actúan. Ahora casi, ya que sabemos que es una solicitud HTTP, ahora sí, ¿qué son? En este caso, ok, quiero obtener, pues a este método que se llama findAll, le paso el tipo get. Este que es obtener uno, le paso acá, get, pero le digo que tengo que pasar
un ID. Acá lo paso como que como un parámetro, que utilizo el decorador param, pero acuérdense, esto es otra lámina. Simplemente que acá sepan, acá voy a hacer un create, bueno, le paso que tiene que ser un post, porque el post es el que recibe. Acá que recibe un body, o sea, todo lo que está dentro del método como parámetros, este parámetro que voy a recibir tiene que ser de tipo body. Ya les voy a explicar cuando lleguemos a esa lámina. Acá lo único que quiero que vean es que adquirió el decorador de controlador y los métodos adquirieron decoradores de métodos para hacer solicitudes HTTP, las básicas que tenemos aquí. ¿Entendido? Sí. Okidoki. Diferencias entre param, body, query y headers. Entonces, volvemos un momento acá. Vean este. Yo no se lo pasé al encuéntramelo todo. Acá es literalmente lo encuentro todo. Pero acá yo digo, encuéntrame el usuario cuya cédula es 24 millones, no sé qué tal. Entonces yo le estoy pasando el ID. Es decir, ya yo le estoy pasando un identificador único. Para identificadores únicos vamos a utilizar param. ¿Ok? Entonces, ¿cómo hacemos eso? Bueno, los parámetros de ruta, también llamados como path parameters, forman parte de la URL de la misma. Es decir, yo hacía, ¿se acuerdan que el /user, si yo después le paso ahí el identificador único, entonces ahí él lo va a recibir de tal manera que, pues nada, se recibe el ID, tú puedas buscar directamente por el ID. Entonces se usa para especificar un recurso único o un conjunto limitado de identificadores únicos. Entonces, es decir, búscame a 24 millones y así va. Después búscame a 25 millones. O sea, te quiero dar valores limitados. O sea, no te estoy pasando un conjunto como que búscame edad, búscame sexo. No, simplemente te puedo dar varios ID, pero llévense esto como que si fuera clave primaria. ¿Puedo pasarle varias claves primarias? Sí, pero no es que yo no puedo hacer una query. Yo no puedo pasarle edad, edad, ¿qué más? No sé, correo electrónico, nombre, no le paso un conjunto de atributos. Entonces, le paso uno solo, que es el identificador único, a pesar de varios valores. No están diseñados para aplicar filtros, como les digo, no aplica filtros. ¿Y cómo se hace para eso? Bueno, entonces tenemos acá, de manera global, localhost, ¿verdad? Este es el nombre de la ruta base, que es el que definimos aquí, cuando definimos el nombre del controlador. Entonces, users, ponemos un slash, y siempre que pongamos el slash y el identificador único, entonces, pues él lo toma como un parámetro, ¿ok? Se van a dar cuenta que query utiliza un signo de interrogación y una I, o sea, no, la I esa que es como, bueno, ya la van a ver, es que no me sé el nombre es ahí, pero lo importante, que cuando vayan a utilizar param, se lo pasen es aquí con un slash. Excelente. Se usa cuando se necesita identificar o manipular un recurso específico singular de la estructura de la URL. Llévense params, identificadores únicos. Y cuando lo escriban, es seguido un slash, seguido del identificador. Luego, ¿cuál es el decorador que vamos a utilizar? Bueno, nosotros acá hicimos el método getUserById. ¿Y yo qué es lo que recibo? Ignoren un momento esto. Recibo ID, que tiene que ser de tipo string. Ahora yo al ID, como siempre un decorador se pasa antes, le paso el decorador param, ¿a quién? A este ID. ¿Ok? Y digo, ok, va a ser de tipo parámetro que lo vas a obtener como ID. Es decir, tú le estás diciendo directamente, mira, te vas a parar en la URL y lo vas a descomponer o a sacar de lo que te venga después acá. Es como decirle de dónde lo vas a sacar, ¿ok? Entonces ya sabes, lo saco de dónde? De la URL, pasándole acá el parámetro, no lo saco de un body, no, o sea, lo saco, es directamente, viene el ID, viene la URL que yo estoy mandando. Excelente. ¿Se entiende esta parte? Sí. Ok, porque el body no viene allí, el body no viene en la URL. Ustedes se dan cuenta a veces que si, no sé, cuando están en el Mercado Libre, cualquier cosa, se meten en un artículo y la URL se modifica y tiene un código ahí todo raro, ¿verdad?
ese código es el ID. Entonces, si tú lo quieres pasar algo por allí, bueno, es como descomponer este parámetro, este método, sácalo del URL y bueno, va a ser, está configurado así, como para que después de acá, de nuestra ruta, yo lo obtenga directamente. ¿Por qué? Porque pongo acá 2 puntos ID, es decir, digo que todo lo que va a seguir va a ser el ID y saco allí el ID. Excelente. Luego, ahora sí, parámetros de consulta, ya no es único. Ahora yo le puedo pasar el nombre, la edad, un conjunto de filtros, ¿ok? Entonces, ¿cómo? Pero se los sigo pasando todavía en la URL, ¿ok? Entonces acá vamos a ver cómo se vería esto. Yo tengo acá localhost, que es lo básico, o sea, estamos corriendo de manera local. Luego que tengo mi ruta base, ¿verdad? Que era user. Acá yo no le pongo slash. Siempre que los voy a recibir por query, empiezo con signo de interrogación. Entonces pongo parámetro 1 con el valor que voy a recibir. Después, para unirlos, si recibo otro, pues le pongo esta i, esta es la i que yo les estaba diciendo. Y le pongo el parámetro 2 con el valor 2. Siempre van a tener el igual como tal. Entonces, bueno, es básicamente así como ustedes lo tienen que recibir. O sea, en el otro había un slash que separaba, ahora acá hay un signo de interrogación. Y si van a pasar varios valores, lo ponemos con el i. ¿Ven la diferencia del anterior con este? Que por lo menos el otro nada más era, o sea, básicamente era que si algo como más específico en la parte de parámetros como el ID, mientras en este caso es como que muchos más, o sea, hay como que una variedad de consultas que nos permiten, tú sabes, hacer los filtros, buscar que si ya sea por otras cosas que ya no sean, bueno, yo lo veo como SQL, como que campo no clave, que si una descripción, que si un nombre, que si qué sé yo, la localidad de un producto, el precio de un producto, o sea, cosas como que más, o sea, por campos no claves yo lo veo como SQL, pues, en ese sentido. Totalmente, es así, literal. Es pasarle el conjunto de valores no claves por los cuales tú vas a hacer una búsqueda, alguna consulta, y se los estás pasando directamente en la URL. Él sabe que lo sacas de dónde, de la URL. Así de sencillo, más nada. ¿Ok? Y lo importante es que no se separa con slash, sino que se comienza con signo de interrogación y para concatenar varios parámetros, entonces yo le pongo la i. Y eso es todo. Chévere. Ideal para búsqueda y filtro. ¿Cómo se coloca? Bueno, en este caso, eso era manera de cómo lo escribíamos en Postman cuando íbamos a probar el endpoint. Acá, nosotros en el método, tenemos el método obtener usuario. Tenemos acá los parámetros de este método, que es name, que es de tipo string, y tenemos edad de tipo número. Acuérdense, antes de nuestro parámetro le pasamos el decorador porque el decorador siempre se pasa antes. Entonces yo digo, nada, que name, yo lo voy a recibir de tal manera que tenga que venir como query, como consulta, es decir, con el signo de interrogación y lo que viene después. Y después también voy a recibir la edad, que también va a ser de tipo query, y va a ser cuando se le pase el age. Y esa es la manera en cómo acá especificas cómo tú lo vas a recibir. Esto es lo que tú recibes o sea, lo que tú vas a mandar en Postman, él lo descompone y él ya sabe cómo descomponerlo, porque tú ya le dijiste, esto va a ser como query, sencillito. En Postman, bueno, se lo pueden pasar directamente acá en la URL, pero si no quieren poner el signo de interrogación y la I, no sé, latina, Y, yo no sé qué I es esa, no quieren pasarlo acá por URL, bueno, pueden pararse acá en esta partecita que se llama parámetros y ustedes definen cuál va a ser la key. La key es name y le paso el valor. Después acá abajo le das para agregar otro. ¿Cuál es la key? Age y le paso el valor. ¿Cuál es el valor? No sé, 20 años, lo que ustedes quieran poner. Entonces no juro que pasarlo por acá en Postman, sino que se paran en parámetros y acá lo hacen. ¿Quieren verlo en vivo en una imagen? Pues acá lo tenemos tal cual. Entonces acá nosotros hubiéramos escrito o sea, teníamos acá nuestro get, nos paramos en params y se lo pasábamos aquí. Luego, vamos a ver en la próxima, que va a ser body. Entonces, en cuanto a body, ¿cómo hacemos? Nos paramos acá en row
y en crudo, pues en raw, y le pasamos acá la información. Por ejemplo, cuando queramos hacer un post. Nosotros ahora sí queremos enviarle el JSON para poder crear un usuario. Bueno, nos paramos aquí. Pero ya vimos por lo menos los parámetros que están vinculados con qué, con consultas. ¿Y qué son las consultas? Los gets. Entonces eso es como ahí en la parte de Postman. Ahora, body. Body es para enviar datos, o sea, datos en la solicitud de manera completa. Si quiero enviarle todo el JSON. Estos son los valores que va a tener el usuario. Va a ser un post, se va a llamar Juan, va a tener la edad tal, voy a tener el correo y cualquier otro atributo más. Entonces, ¿cómo se lo va a pasar? No se lo voy a pasar en el URL, eso no tiene sentido. Se lo paso entonces ahora como un body. Y ahí si lo vamos a pasar por Postman, bueno, nos paramos allí, le damos a raw, a crudo, y lo escribimos para poder probar. Después, también que puedo recibirlo como headers, como metadatos de la solicitud HTTP. Así se acuerdan como cuando se manda el JSON Web Token. El JSON Web Token no sale en el URL, no se envía en el body, y tienes que sacarlo de algo para autentificar, ¿verdad? Entonces, bueno, acá el header. Nosotros podemos sacar datos de ese propio header. Y acá lo pones. Se utilizan para, por ejemplo, autentificación. Lo más común es la autentificación para ver qué tipo de contenido o preferencias de algún cliente. ¿Ok? ¿Qué nos vamos a llevar? Autentificación. Si yo necesito sacar de ahí mi JSON Web Token, entonces lo saco el header. Aquí, ¿qué les pongo? Esto es para que vean cómo es un body. Yo voy a hacer, ya les dije, el body es como para hacer post. Entonces yo este método es un post, porque le pasé el decorador de post, y dentro de los parámetros yo voy a recibir esa información del usuario, pero para saber de dónde lo voy a sacar, yo pongo que es un body, no lo voy a sacar del URL, sino del cuerpo de lo que me está enviando la solicitud. Y ahora sí, bueno, esto va a ser la información del cliente, la cual tiene que contener el nombre y la edad, ¿ok? Y acá especifico que, bueno, que tiene que ser este parámetro con el decorador body. Le va a dar las características de body. ¿Qué más les pongo? Las del HTTP. En este caso, quiero tener data protegida. Entonces acá yo voy a tener el Authentication Header como un string. ¿Para qué? Para el JSON Web Token. Esto no se maneja realmente así, pero es para que lo vean como ejemplo. Entonces tenemos el Authentication Header, que le paso el decorador de header, y directamente de ese header voy a sacar el Authentication. O sea, busco ahí la autentificación para decir, mira, sí, me estás pasando el JSON Web Token. No lo contiene, entonces esto es solamente para usuarios. Tú no eres ningún usuario porque no tienes el Web Token. Entonces te saco, no tienes acceso protegido, solo para usuarios en la aplicación. Entonces, bueno, es como lo mismo, estás recibiendo parámetros acá, pero específicamente dices, lo saco del URL, lo saco del body, lo saco del header, y ahí tú puedes ir especificando en cuanto a estos parámetros qué características adicionales tiene, además de simplemente darle un tipo de dato. ¿Bien hasta aquí? Sí. ¿Cómo se hace en Postman? Bueno, acá yo les pongo un ejemplo. Si yo quiero pasar para hacer acá lo puse en get, pero debería estar en post, ¿ok? Entonces yo le quiero pasar acá el body de lo que yo voy a meter en mi base de datos. Bueno, es la facultad, esto es de Pedro, ¿ok? De algo que, bueno, lo hacemos en la próxima prepa en cuanto a las facultades, pero está nombre, descripción, decano, email del decano. Entonces tú le pasas acá toda tu información y pues nada, en cuanto a body, haces tu send y después van a ver que todo eso se guarda. Esta es la manera como pasar información para un post. Y si ustedes están acá, bueno, le dan a body, que se los enseñé, y si ustedes quieren, de la parte de lo del header, quieren mandar una autentificación, pues se ponen un out, utilizan Bitter Token, y acá le pasan el token, su JSON Web Token, y ya sabe directamente que lo tiene que sacar de acá, pero se dan cuenta que es ver de qué lugar yo voy a sacar esos parámetros, donde voy a tener esa información, si el URL, si el header o del body, ¿ok? Y en Postman se envía de maneras, o sea, como que en sitios diferentes. ¿Lo cerré? Ajá. Entonces se ponen acá, Authorization, acá les va a salir un conjunto de cositas, el que nosotros utilizamos es el Buried Token, y acá se lo pasan, y ya está. Bien en esa partecita. Vamos a seguir. ¿Dudas? No. Ok, hasta aquí vamos a llegar, ¿ok? El DTO, que también se los he nombrado,
desde hace muchas prepas, el litio, es lo que estaba también hablando antes Pedro, de, ok, ¿qué tenía que ver entonces ese DTO con el controller? Es la estructura de cómo yo tengo que enviarle mi data desde el back al front y del front al back. ¿Por qué? Para protegernos, que ya después hay una lámina que me gustaría poder llegar allí, de por qué es importante tener esto, ¿ok? Entonces, yo un DTO es definir un objeto, pudieran definirlo como una interface, pero realmente no es muy buena práctica, es mejor definirlo como clases, y también veremos después por qué, pero es básicamente un objeto que define cómo se estructuran los datos. Es decir, ¿se acuerdan? Yo estaba antes recibiendo el nombre del decano, el email del decano, el ID del decano, un pocotón de cosas, o acá en este caso, ID, nombre, edad, y esto es Brit, no sé. Ah, esto es un gato, esto es raza, ¿no? Creo que es raza de un gato, algo así. O me puedo estar equivocando con la traducción de esta palabra en español. Pero el punto es, yo defino todos aquellos atributos que yo voy a recibir en ese body, ¿verdad? Porque esto es de create, es decir, lo que yo recibo en el body. Entonces, no solamente decir, recibo el ID, que es un string, recibo el nombre, que es un string, la edad, que es un number, y esto, la raza con un string, sino que yo voy a tener que importar una cosa que se llama class validator y class transform para tener decoradores que me permiten validar esto, pero no solamente como un string, puedo hacer validaciones un poco más estrictas, diciendo que solamente son valores numéricos, o sea, alfanumérico es el string, que no pueda contener otras cosas, que tenga un máximo o un mínimo, de longitud que contenga por lo menos 6 valores numéricos o que tenga una mayúscula. Todas esas validaciones las hacemos, bueno, con estos decoradores, y en una interface no vamos a poder hacer esto porque todo esto es para clase. Entonces, bueno, es como que la manera como más estructurada, y es definir reglas de cómo se va a transportar la información allí. Ustedes pensarán, ay, con string solamente y ya me olvido, pero no, veremos una lámina de por qué es eso. Entonces, ¿por qué? Acá está este señor vigilándote. ¿Por qué tienes que hacer esto? Bueno, para validar los datos. Asegurarse que los datos recibidos y las solicitudes cumplen con las expectativas antes de ser procesados. Consistencia de datos. Garantiza que los datos enviados al cliente tienen una estructura coherente y comprensible. De hecho, esto también va a quedar documentado cuando veamos Swagger en la prepa de documentación. Va a ver, o sea, él lo va a poder ver en nuestra documentación, cómo él tiene que enviarte los datos y cómo él va a recibir los datos, de tal manera que él sepa cómo manejarse en el front. Desacoplamiento, separa la estructura del dato del modelo de negocios interno, o sea, lo que yo haga en el servicio, lo desacoplo a cómo yo lo estoy manejando en el controlador. ¿Ok? Entonces, básicamente, validar que todo sea consistente y desacoplamiento. Y son 3 láminas las que quedan. ¿Por qué Class Validator? Bueno, porque TypeScript solo valida en tiempos de compilación y no de ejecución. Y nosotros queremos validar de que, bueno, que todas estas cosas estén correctas en tiempo de ejecución. Entonces, teniendo Class Validator, va a permitir que en tiempo de ejecución se valida que es un string, que es un int, que es un optional, que tiene también, no sé, mayor a tanto, que contiene tales letras, todas esas validaciones, ¿ok? Pero esto no viene de por sí propio en Nest. Ustedes tienen que instalarlos, y esto es 100% que lo tienen que instalar. O sea, es algo que debería estar que sí en esa lámina. Instalar la CLI, crear el proyecto, instalar Class Validator y Class Transform, porque siempre se va a utilizar, siempre. Entonces permite que Nest responda automáticamente también con mensajes de error. ¿Se acuerdan? Si te sale un error 401, porque tú pasaste acá, en vez de un nombre, no pasaste un string, pasaste un número. Entonces, ¿cómo sé que yo lo estoy pasando mal? Bueno, también estas clases, estos decoradores de isString te va a permitir yo devolverle a la gente del front, decirle, mira, name has to be a string, o cualquier cosa así, ¿ok? Te da un mensaje donde tú no lo tienes que programar, ya viene programado y le da el mensaje correcto a la gente del front para que pueda manejarse. Y permite aplicar validaciones más allá de simplemente el tipo. Es lo que les digo, cosas un poquito más necesarias. ¿Se entiende esta parte? Sí, que de hecho, o sea, la verdad me quedó, o sea, mucho más claro porque yo sé que por lo menos la parte del DTO es como que donde se maneja, tú sabes, como el formato, el formateo de los datos, la verificación de los datos, la parte de hecho, y con esto me quedó mucho más claro también para software, porque ya sé más o menos cómo es la parte de la conexión entre front y back para
tú sabes, como que los inputs que mandan las personas que utilizan las aplicaciones, las interfaces y cosas por ese estilo, con otras cosas. Totalmente. Este va a ser el idioma con el que tú te vas a manejar con la gente de front. El front tiene que saber es esto. El front, ¿qué le va a interesar cómo te manejas tú en el servicio? El front le interesa esta partecita de acá. Cómo ellos te van a enviar y cómo ellos van a recibir. Y es una de las partes más fundamentales. También ya vamos a ver en la segunda lámina de por qué. Oye, me comí... Ay, las cambié el orden. Espérense. Bueno, si no le damos a partir de allí, pero también había la pregunta de por qué utilizar Class Validator. Bueno, ya vamos a ir a Class Validator. Acá, ¿por qué es importante tener las validaciones? Prevenir inyección de no SQL. ¿Por qué? Porque si nosotros, por ejemplo, ponemos que username es solamente string y que el password es solamente string, él va a recibir lo que le dé la gana. Y si tú, por ejemplo, haces, ok, tú le mandas a él admin, pero en password, tú le mandas código de Mongo, diciendo que simplemente que el password va a ser not equal a null, eso es true, o sea, nadie tiene el password igual a null, entonces te deja entrar. Nosotros no podemos permitir que nos envíen fragmentos de código así para manejar, o sea, tipo, te llega así en el DTO, tú no hiciste ninguna validación, lo pasaste al servicio y el servicio se lo envía a MongoDB y MongoDB recibe not equal a null. El valida, dice, ok, no es null. Y ya, te permite acceder y listo. Entonces, no, tú no puedes que te pasen cualquier cosa. Tienes que prevenir. O sea, también para estructuras y tal, pero esto es un caso extremo que tienen que tener mucho cuidado. Así como hay inyección de SQL, inyección de no SQL. Entonces, en ese caso, yo digo, mira, username, o me pasas letras en mayúscula, minúscula o números, pero tú a mí no me vas a pasar más nada aparte de eso. Entonces, ¿qué utilizamos? Utilizamos el decorador match para decir que tenga coincidencias. Y eso no es algo que nosotros hubiéramos definido en una interface sencillita, porque, bueno, username string. No. Acá valido patrones. Es muy importante. ¿Se entiende esto? Sí. Ok. Y bueno, está acá otra cosa. El class validator, no sé, como que me vuelve class validator. Un momento, porque eso también es importante. Nosotros recibimos del from, a ver, ¿qué es esta? No, algunos decoradores de importancia. Pues fíjate, yo tenía esa lámina y se murió, a menos de que esté aquí. Denme unos minutos, que ya casi vamos a terminar esta parte. En esta, estoy casi segura que sí está. Okay. ¿Por qué tener class transform? Nosotros, las cosas de acá del front, las vamos a recibir tipo JSON, ¿verdad? Y si se dan cuenta, ¿esto qué es? Es una clase. Entonces, ¿quién va a hacer la conversión de JSON? O sea, es una interface, pues, como una interface. Entonces, recibimos esto como JSON, ¿quién lo pasa a clase? No es lo mismo, no es lo mismo una interface que una clase. Entonces, Class Transform, que lo instalamos acá, es el que te va a permitir a ti hacer esa transformación de lo que tú recibes como JSON a transformarlo en una clase. ¿Ok? Entonces, bueno, lo que nosotros recibimos los convierte igual al revés. Nosotros enviamos una clase, lo transforma a JSON para que el front lo reciba de la manera que es. Asegura que los datos sean del tipo correcto antes de la validación. Y bueno, nada, facilita la conversión y transformación de los datos reduciendo el código de transformación. Volvemos aquí. Es muy importante eso, muchachos, no se les puede olvidar, porque si instalan nada más Class Validator, no instalan Class Transform, o sea, tipo, no va a ser transformación de JSON a clase y de clase a JSON. En tal caso que no quieran, que quieran trabajarlo tal cual con JSON, no pueden hacer clase, tienen que hacer interface. Y si hacen interface, no pueden meter estos decoradores así. Entonces, ojito con eso. ¿Qué decoradores de importancia hay para un DTO? Bueno, son los que vamos a importar de Class Validator. Está isString, isInt, isOptional, isEmail, isBoolean, isNumber, evaluar la longitud, las de match para expresiones regulares, tipo regex, ¿se acuerdan? Regex se los he nombrado 7000 veces también. Y bueno, más cositas. Ustedes pueden ir ponerse creativos y buscar cuáles son todos los decoradores que te ofrece Class Validator, pero es básicamente eso. Y servicio no vamos a comenzar, simplemente tengan en cuenta
de que ya vimos que es un módulo, que es la parte central del corazón acá, ya vimos que es un controlador y cuál es su elemento, que es el DTO, para manejar de acá para acá y de allá para acá. Ahora, para la próxima, la prepa del sábado, vamos a ver qué es un servicio y también vamos a ver Mongoose, de tal manera que va a ser también nuestra manera de movernos de acá para acá y de acá para allá. ¿Se entiende? ¿Qué les pareció? ¿Les parece fácil? Déjenme dejar de grabar.